Queridos estudiantes del cuarto grado de secundaria de la gran institución educativa privada Ingenieros Uni, reciban ustedes el saludo fraterno del profesor David Guamán Manrique. Siempre esperando que todo nos vaya bien, estudiantes, a ustedes, a mi persona y a todos los seres humanos del planeta Tierra. Buen día para todos los estudiantes del cuarto grado de secundaria. Bienvenidos a la 16ª sesión de aprendizaje, mis queridos estudiantes. Ingresamos al tema del capítulo 14 del libro. Está contenido en las páginas del 69 al 72. La asignatura es Historia Universal. El tema que hoy vamos a hablar es la reunificación de Alemania. A ver, aquí hay una pequeña explicación. ¿Por qué no se dice unificación de Alemania? Es que antes ya Alemania en su historia evolutiva ya había logrado unificarse. O sea, se había dado ya una primera unificación alemana. O sea, es decir, cuando se formó el segundo imperio. El primer imperio Alemania considera cuando Alemania fue el Sacro Imperio Romano Germánico. Allí ellos consideran que fue el primer imperio alemán. Pero este imperio el Sacro Imperio Romano Germánico fue dividido. Y al quedar dividido, Alemania también quedó dividido en varios estados. Entonces, la primera unificación de Alemania, la unificación alemana, se dio cuando el Reich se había quedado dividido. O sea, se dividió y luego Alemania se juntó antes de las dos primeras guerras mundiales. ¿Ya? O sea, ya Alemania había logrado una primera unificación. Ahora, ¿por qué se da una segunda unificación llamada reunificación? Se da esto, muchachos, en razón de que Alemania también fue otra vez dividida. Y vamos a estudiar ese proceso de división de la Alemania y luego la reunificación de Alemania. Los demás datos, estudiantes, están muy claros en el libro. Ya ustedes se van a ayudar para resolver las prácticas del libro. Van a ayudarse con la observación de este video y además con los contenidos y datos que tiene el libro. Yo ya no quiero repetir lo que en el libro está. Bueno, van a haber temas en el que se van a volver a tomar en cuenta porque es necesario para su explicación, pero más allá de los demás contenidos ya lo tiene el libro. Veamos entonces este proceso de reunificación alemana. La reunificación alemana. Vamos a ver sus antecedentes, ¿ya? O sea, ¿qué ocurrió antes de que se reunifique Alemania? ¿Se acuerdan ustedes que hubo una Segunda Guerra Mundial? Claro, acabó en el año 1945. Los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes fueron? Los del bloque capitalista. Los que ganaron fueron Estados Unidos, encabezaba este bloque capitalista. ¿Se acuerdan que después de la Segunda Guerra Mundial, una de las consecuencias políticas y económicas fue el establecimiento del bloque capitalista integrado por Estados Unidos, Francia e Inglaterra? Estos tres países vencieron. Pero a consecuencia de la guerra, uno de los países que era aliado de estos tres se va a separar porque va a formar el bloque social comunista. Y ese bloque social comunista estaba encabezado por la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estos cuatro países ganaron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Estamos viendo los antecedentes de la reunificación de Alemania, es decir, ¿por qué se reunificó Alemania? Por esta razón. El país devastado, derrotado y trofeo de guerra para dividirse. ¿Quién fue? Alemania.
¿Qué quiere decir? Que después de la Segunda Guerra Mundial, mis queridos estudiantes, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas decidieron tomar como trofeo de guerra a Alemania y dividirse entre los cuatro. Es decir, ganar los cuatro ratones, ganaron un molde de queso llamado Alemania, pero este molde de queso llamado Alemania tenía que repartirse en cuatro partes. Y así lo hicieron. Y vamos a ver qué partes legales o teóricos escritos han logrado llegar a escribir y a establecer estos cuatro países. Veamos cómo es el proceso de división de Alemania. Primero hubo la conferencia de Yalta. Esta conferencia, muchachos, fue la reunión que mantuvieron antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, del 4 al 11 de febrero de 1945. Ya Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt ya miraban que la guerra les iba favoreciendo y que en cualquier momento Alemania, Japón e Italia iban a caer derrotados plenamente. Antes de que concluya la Segunda Guerra Mundial, entonces Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt, como presidentes del gobierno de la Unión Soviética, Joseph Stalin, del Reino Unido, Winston Churchill, y de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, se reunieron en Yalta, en Crimea. Y allí, muchachos, comienza, algunos dicen la Guerra Fría comienza en esta conferencia de Yalta. Entonces, muchachos, vamos a darnos cuenta que esta conferencia de Yalta, mis queridos estudiantes, es aquella que comienza la Guerra Fría. ¿Y qué acuerdan? El desarme, desmilitarización y partición de Alemania. O sea, que Alemania se desarme, que Alemania se desmilitarice y aparte el territorio alemán nos lo vamos a repartir. Que fue vista por las tres potencias como un requisito para la futura paz y seguridad. Así, el país se dividiría en cuatro zonas, una para cada aliado y otra para la Unión Soviética. Es decir, tres para el bloque capitalista y uno para el bloque social comunista, que era la ex de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aparte de ello, hubo una conferencia de Potsdam. La conferencia de Potsdam, muchachos, es otro acuerdo, ¿ya? Fue una reunión llevada a cabo en Potsdam, cerca de Berlín, Alemania, entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945, y que tuvo lugar en el Palacio Selienhof, en el Palacio Selienhof. Los participantes fueron la URSS, el Reino Unido y Estados Unidos. Los más poderosos de los aliados que derrotaron a las potencias del eje. ¿A quiénes lo derrotaron? A Alemania, Japón e Italia en la Segunda Guerra Mundial. Ahí se reunieron Joseph Stalin, Winston Churchill y el presidente ya Delano Roosevelt, sino Harry Truman. ¿Y qué acuerdos tomaron en esta conferencia de Potsdam, muchachos? Lo siguiente: la división del territorio alemán entre los vencedores. Eso era lo principal que ellos tomaron en cuenta en la conferencia de Potsdam. O sea, ratificaban la conferencia de Yalta, llevado a cabo en febrero de 1945, y en agosto del mismo año, meses después, ratifican el acuerdo y dicen, bueno, entonces vamos a dividirnos Alemania. Ahora quiero que entiendan bien acá en gráfico cómo es que se dividieron Alemania. Alemania es todo lo que está en colorido, ¿ya? Este rojito, medio rojo, verde, lúcuma y azul. Miren,
Todo esto era Alemania. Entonces, ¿qué quedaron en la conferencia de Potsdam? Dijeron, bueno, ¿saben qué, señores? Un pedacito para la Unión Soviética. Aquí está el de color rojo para la URSS. El de color verde para el Reino Unido o Inglaterra. El de color lúcuma para Estados Unidos y el de color azul para Francia. Pero hay que recordar, esto yo también un poquito que en secundaria no le entendí muy bien al profesor. Profesor, ¿y por qué el muro de Berlín se dividió en dos si ya Alemania se había dividido en 4? Hay que recordar que Berlín, muchachos, Berlín era la capital única de toda Alemania, ¿ya? Y entonces, ¿en dónde quedaba Berlín? Berlín, la capital de Alemania, quedó dentro, aquí está, dentro del pedacito que le correspondió a la ex Unión Soviética. Es decir, aquí hay una primera división, eso quiero que entiendan bien, ¿ya? Una primera división. Esta primera división, estudiantes, es aquella que ha dividido en 4 a todo el territorio alemán. Recuerden bien, a toda Alemania. Pero ahora quedaba otro detalle. Esto de acá. Berlín. Berlín, muchachos, como capital, como era la más importante, también dijeron, mire, ¿sabe qué? Unión Soviética, ya. Berlín está dentro de tu zona, pero no te pases, compadrito. Tú no solito te vas a quedar con toda la capital. A Berlín también vamos a dividirlo en 4. ¿Qué dices? Ya, pues bueno, en la conferencia de Potsdam acordaron también dividirse la capital de Alemania en 4 partes. Igual, casi parecido aquí, ¿no? Y eso lo vemos acá a continuación. Es decir, ya estamos viendo, muchachos, que Alemania, todo el territorio alemán quedó dividido en 4 zonas. Zonas para el Reino Unido, de color verde, zona para Francia, de color azul, zona de color lúcuma para Estados Unidos y el de color rojito para la ex Unión Soviética. Y dentro de ella está Berlín, la capital única de Alemania de aquel entonces. Y también las 4 potencias decidieron dividirse la capital alemana y establecieron este acuerdo. Aquí, muchachos. Este es Berlín. ¿Ya? O sea, ya estamos sacando solamente la capital Berlín. ¿Ya? Y acá, la división de la capital alemana entre los vencedores. Este lado, el sector soviético. El sector americano de Estados Unidos, sector británico de Inglaterra y sector francés. ¿Ya? O sea, es decir, la capital de Berlín también fue dividida en 4 partes. ¿Ya? Y acá va a generarse, y quiero que entiendan muy bien esta partecita. ¿Ya? Vamos a hablar de el muro de Berlín. Un muro, una cortina de hierro que ha separado a Berlín en 2. ¿Ya? No a esta Alemania, recuerden bien, no acá. Esta es la división de todo el territorio alemán. Aquí no se ha construido ningún muro, ¿ya? Solamente se ha construido un muro acá, en el circulito blanco. Vean dónde viene allí, adentro de Berlín. Ahí se construyó un muro. Para dividir, ahorita voy a explicar esa partecita, por qué se construyó un muro. Miren, muchachos. Al momento de dividirse Berlín en 2, no, o en 4 sectores, mis queridos estudiantes, ¿qué sucedió? En el sector soviético, mucha gente no estaba de acuerdo con la política de Rusia. Entonces, día a día, los jóvenes, especialmente los intelectuales, los de mayor potencialidad, iban abandonando el sector soviético y se iban hacia el sector americano, británico y francés. Hacia ahí pasaban todos los alemanes. Y Rusia se dio cuenta de que la juventud, el potencial, el material humano principal de la producción los iba abandonando y se iban pasando hacia el sector de los americanos, británicos y franceses.
Por tal razón, muchachos, por tanta fuga de un material humano muy importante, los rusos, es decir, aquí como ya tenía, vamos a ver esa historia a continuación, ¿ve? Alemania, ya primero, antes de haber terminado acá, los rusos van a ser, es decir, la parte soviética, la parte socialista, van a ser los que se van a preocupar por esto y van a dividir a Berlín, ya, a Berlín. Muy bien, antes de ingresar a explicar ahora a Berlín, vamos a retomar la división de Alemania, de todo el territorio. Alemania se divide en dos. Ya, ahora miren, ¿no? Acá ven. Aquí está dividido en cuatro, ¿cierto? Dividido en cuatro partes. Pero va a quedar reducida a todo el territorio de Alemania va a quedar reducido en dos. Se van a juntar los sectores de Estados Unidos, Francia y Reino Unido en una sola Alemania. Y el sector de Unión Soviética en la otra Alemania. A ver, ahora sí quiero que me entiendan. Ya, o sea, me voy a salir un ratito de Berlín. Me salgo de Berlín. Regreso a todo el territorio alemán. Este territorio alemán, muchachos, que está comprendido en cuatro zonas divididas para el Reino Unido, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética, se va a quedar establecido solamente en dos Alemanias. ¿Ya? En dos Alemanias. No estoy tomando Berlín, solamente todo el territorio alemán. Quiere decir que Alemania, que era un solo país, muchachos, ahora va a quedar dividido en dos Alemanias. Fíjense bien, y quiero que entiendan bien esto. Aquí está Berlín, aquí está Berlín. No estoy, ahorita ya me salí del tema de Berlín, ¿ya? Ahora estoy hablando cómo ha quedado dividida Alemania. Alemania quedó dividida, muchachos, en Alemania Oriental o República Democrática Alemana. RDA, aquí está, ¿ve? ¿Y cuál es esa? Esa, ¿ve? Ahí está, encerrado acá en línea dorada. De nuevo, veamos. Alemania Oriental o República Democrática Alemana. Ahí está, esa de acá. Ya, República Democrática Alemana. Muchachos, con influencia de la ex Unión Soviética. Ya, su capital, Berlín del Este, o sea, Berlín, el lado de Rusia. Ya había un primer país, o sea, es decir, Alemania quedó dividida en dos países. El país llamado Alemania Oriental o República Democrática Alemana, RDA, cuya capital era Berlín del Este, y la otra, Alemania Occidental o Alemania del Oeste, fue el nombre extraoficial con el cual fue reconocida la República Federal de Alemania, RFA, República Federal de Alemania, desde su fundación el 23 de mayo de 1949, hasta la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 y la reunificación alemana el 3 de octubre de 1990. O sea, es decir, aquí ya estamos viendo que esta Alemania dividida va a quedar así dividida hasta el 3 de octubre de 1990, fecha en que un documento oficial le dice vuelvan a unirse y se reunifican. Entonces, ¿quién es Alemania Occidental o República Federal de Alemania? Es esta de acá. El de línea roja. Ahí está. Volvemos a entrada. La entradita. ¡Ey! Eso es la República Democrática, República Federal de Alemania. Con influencia de Estados Unidos. Su capital fue Bonn. ¿Ya? Capital fue Bonn. Muy bien. Ahora, y acá sigue Berlín. Ahí está Berlín en el corazón de la República Democrática Alemana correspondiente a Rusia. Listo, muchachos. Entonces, ya Alemania está dividida en dos. Primero se dividió en cuatro, ¿cierto? Pero tres países decidieron juntarse, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y establecieron la Alemania Occidental o República Federal de Alemania. Y Rusia solita estableció su sector como República Democrática Alemana o Alemania del Este. Ahora veamos ahora sí el caso de Berlín, muchachos. ¿Ya? Berlín se divide en dos, las murallas de Berlín. Aquí está Berlín. Ahora, la capital, Berlín Oriental y Berlín Occidental. Muchachos. Este Berlín Occidental, y ustedes saben, el amarroncito oscuro, el sector de Estados Unidos, el poquito más claro, sector británico y el sector francés.
y todo lo de acá, el sector de la ex Unión Soviética. Ese muro, muchachos, fue construido, ojo, ¿quién lo empezó a construir? La República Democrática Alemana, la RDA, ¿ya? Y ordenada por el gobernante Walter Ulbricht. Él ordena construir esto. ¿Qué es eso? El muro de Berlín, ¿ya? Ahora, yo explico por qué. Porque de acá, de la parte oriental, muchachos, que correspondía a la ex Unión Soviética, mis queridos estudiantes, de aquí los jóvenes empezaron a pasar hacia el sector occidental. Iban abandonando en masa a Berlín Oriental. Entonces, ¿qué hizo la ex Unión Soviética? Muchachos, dijo, muy bien. La República Democrática Alemana comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría, especialmente de altos perfiles. Y la noche del 12 de agosto de 1961 decidió levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control, dejando abiertos solo 12. Durante los demás días lograron construir un gran muro que atravesó toda la capital. Miren, este es el muro. Ahí está. Toda la capital de Berlín. Y aparte de ello, obligó a Austria, a Hungría, que estaban cerca, no permitir el paso de alemanes hacia el otro sector. O sea, prácticamente separaron, en Berlín separaron a los alemanes del este con los que querían irse hacia el oeste. Por esa razón se construyó el gran muro de Berlín, muchachos, ya dentro de Berlín. Ahora, y quedó dividida, ¿no? En la influencia de Rusia, República Democrática Alemana, y el otro sector es la República Federal Alemana e influencia de Estados Unidos. Estamos hablando solamente de Berlín, muchachos. Ahora, viendo este tema, mis queridos estudiantes, ya quedó dividido Berlín con un muro, ¿cierto? Los gobernantes de aquel entonces, cuando empezó a construirse el muro de Berlín, el de Estados Unidos era John Kennedy y el de Rusia era Nikita Khrushchev. ¿Ya? Nikita Khrushchev. Hay que tomar en cuenta estos datos, muchachos, ¿ya? ¿Cuándo se empezó a construir el muro de Berlín? El 12 de agosto de 1961. ¿Ya? Y vamos a ver cuándo se tumbó. Más adelante, muchachos. La reunificación alemana. Ahora vamos a ver cómo se reunifica Alemania. El proceso de su reunificación. O sea, ya nos damos cuenta que está dividida, ¿cierto? Primero lo dividieron en 4 y al final quedó dividido en 2 países. La RDA y la RFA. 2 países. Ahora veamos cómo es que se volvieron a reintegrar o a reunir. El proceso de su reunificación, muchachos. Dice, el término reunificación alemana se refiere a los cambios políticos y sociales acontecidos durante estos 2 años, 1989 y 1990. ¿En qué país? En Alemania. Que concluyeron en la adhesión de la antigua República Democrática Alemana, es decir, adhesión, ¿qué significa? Pegarse, juntarse, unirse. La RDA se va a juntar con la RFA. Con esto se va a unir, con la RFA. Y hay que recordar que al unirse la República Democrática Alemana, que correspondía a Estados Unidos, la RFA, la República Federal de Alemania, ¿no? Perdón, a ver, un momentito. La República Democrática Alemana pertenece a la ex Unión Soviética, ¿ya? La República Democrática Alemana. Regresemos al mapa. Acá está. La República Democrática Alemana a la ex Unión Soviética y la República Federal Alemana a Estados Unidos. A eso quiero aclarar esta pequeña confusión. Dice, entre 1989 y 1990 ocurrió el proceso de reunificación de Alemania. Entre esos 2 años, la República Democrática Alemana se va a unir a la República Federal Alemana.
Y la República Federal Alemana va a tener preponderancia sobre esta República Democrática Alemana. Al final, la unión de estos alemanes va a quedar, va a demostrar que no van a haber ahí mayor peso, que tú tienes mayor peso o menor peso, se van a igualar las condiciones en Alemania. El proceso dio como resultado una sola Alemania, es decir, se juntó Alemania, que hasta hoy es única. ¿Ya? Entonces, esa es la reunificación alemana que ocurrió entre los años 1989 y 1990. Ahora, emigración incontenible de la RDA hacia la RFA. Vamos a ver, muchachos, por qué razones ya era necesario la unificación alemana. En aquel entonces, en 1989, Mikhail Gorbachev era el secretario general de la URSS, es decir, como una especie de presidente de la República que se hacía llamar secretario general del Partido Comunista de Rusia. Este presidente Mikhail Gorbachev, o este secretario general Mikhail Gorbachev, ejecutó una serie de medidas políticas, económicas y hasta sociales, y en realidad hizo cambiar la mentalidad de todos los que vivían en la República Democrática Alemana. Entonces, ¿qué hizo? Dice, la transición democrática en otros países, o sea, las medidas de Mikhail Gorbachev y la transición democrática en otros países de Europa tuvieron como consecuencia indirecta el éxodo migratorio hacia la RFA. Es decir, mucha gente, todo el mundo quería irse hacia la República Federal Alemana, abandonando la República Democrática Alemana, a través de Checoslovaquia y a través de Hungría. A pesar de que a Hungría se le había prohibido que permitan la circulación de alemanes, pero por ahí pasaban la gente hacia la República Federal Alemana. Inestabilidad social en la RDA, o sea, es decir, en la parte de Rusia, ¿no? Estos eventos, o sea, la política de Mikhail Gorbachev y el abandono de mucha gente, jóvenes que se iban hacia la República Federal Alemana, hizo que el Partido Socialista Unificado de Alemania, o sea, el SED, Partido Socialista Unificado de Alemania, que luego fue ilegalizado, o sea, después ya desapareció, dice, estos tuvieron que ceder, han cedido a la presión de la juventud, ¿no? También propiciaron la apertura de las fronteras entre las alemanes, es decir, bueno, antes habían prohibiciones, no los dejaban pasar, entonces dijeron, no, hay que dejarlos pasar, bueno, ya que se va a hacer la masa juvenil, quiere irse hacia la RFA, que se vayan. Entonces, y allí lograron la anulación de leyes que prohibían cruzar esa línea de frontera. Es decir, entre 1989 y 1990 se liberan las fronteras de todos los países, especialmente entre Hungría, ¿no? Y Austria, y van a dejar que ya la gente transite libremente hacia la RFA. Y por supuesto que deben también haber existido algunas personas que se han venido de la RFA a la RDA. Un intercambio, pero más era el éxodo de la RDA, o sea, de la República Democrática Alemana de Rusia, hacia la República Federal de Alemania de Estados Unidos. Entonces, y por suerte, se anularon todas las prohibiciones para cruzar las fronteras. Ya eran libres de cruzar las fronteras los alemanes y por fin había cierta libertad. Y esto, muchachos, desencadenó, o sea, si había libertad para ir cruzar las fronteras ya libremente, ya no habían impedimentos, entonces esto desencadenó la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Y acabemos, ¿no, muchachos? La caída del muro de Berlín. Y fíjense acá la juventud alemana con combas, picos, y empiezan a tumbar este muro, muchachos. Y acá explicamos. La caída del muro de Berlín tiene lugar el 9 de noviembre de 1989. Al quedar liberado el paso en Berlín entre los sectores controlados por la República Democrática de Alemania y la República Federal de Alemania. Ya había libertad ya, ¿no? Entonces ya no era justo, si había libertad de tránsito, ya no era justo que el muro existiera. Entonces, ¿qué hicieron? Tumbaron ese muro.
Ello fue un acontecimiento trascendente en la historia mundial que marcó el fin de la cortina de hierro, o sea, así le denominaron al muro. La caída de la frontera interalemana tuvo lugar poco después. Este hecho puso punto final a la Guerra Fría, es decir, con la unión de Alemania, reunión de Alemania y la caída del muro de Berlín se pone fin a la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Lo que fue proclamado en la cumbre de Malta 3 semanas más tarde y dio lugar a la reunificación de Alemania, ¿no? Que tuvo lugar durante el año siguiente. El Tratado 2+4. Voy a explicar qué significa este Tratado 2+4. Este Tratado 2+4, muchachos, ¿saben qué significa? Significa dos Alemanias. Alemania Federal y Alemania Democrática. Más 4 países, Estados Unidos, Rusia, Francia e Inglaterra. 2 Alemanias, nos vamos a reunir para firmar un tratado con los 4 posesionarios de Alemania. Y se juntaron, vuelvo a decir, 2 Alemanias más 4 países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Por eso se llama este tratado 2+4. ¿Ya? No vayan a decir, profe, 6. Fácil, pues, profesor. Pónganle el tratado 6, pues, porque 2+4 es 6. El tratado 6. Puede ser porque se reunieron 6 países en este tratado. Pero no hay que cambiarle de nombre porque así se llama el tratado 2+4. Y si quieres cambiarlo, lo cambias por tratado sobre el acuerdo final con respecto a Alemania. Así también se llamó, ¿ya? El tratado 2+4, también llamado tratado sobre el acuerdo final con respecto a Alemania, fue un acuerdo firmado en 1990 entre la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. 2, ¿cierto? ¿Ve? Eso, ahí hay 2, ¿sí o no? Ahí hay 2, ¿ve? 2 más, las 2 más, ¿qué? 2 más 4. Ahí está, pues, hijos. 2 más 4 potencias que controlaban las zonas de ocupación aliada en Alemania tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¿Quiénes fueron? Francia, el Reino Unido o Inglaterra, los Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Qué acordaron? Firma del Tratado 2+4. Se llevó a cabo el 12 de septiembre de 1990. ¿Ya? Firmado en Moscú. ¿Qué decía? El camino está libre para que Alemania se reunifique, muchachos. La reunificación de Alemania estaba en camino con el Tratado 2+4. Acuerdos finales. El 1 de octubre de 1990, las 4 potencias aliadas, mediante una declaración conjunta emitida en New York o Nueva York, todas estas potencias renunciaron a sus derechos en relación con Alemania. Es decir, ya todos decían, no, que esto es mío, no, que no, ya de nadie es nada. Todos renuncian a sus posesiones sobre Alemania, sobre las partes que le correspondían en Alemania, devolviéndose así a Alemania su plena soberanía. ¿Qué cosa es soberanía, muchachos? A ver, la palabrita soberanía, por ejemplo, en una familia, papá y mamá son soberanos de esa familia. ¿Por qué? Porque papá y mamá tienen poder sobre esa familia, sobre lo que les pertenece. No pueden tener soberanía sobre otra familia porque no les pertenece. O sea, ¿qué cosa es soberanía? Poder. Poder y capacidad. Poder y capacidad de manejar adecuadamente lo que les pertenece. Papá y mamá tienen poder sobre sus hijos, pero además deben tener capacidad para manejar ese grupo. Y la capacidad está imbuida de obligaciones. La obligación de mantener a los hijos con estudio, con alimento, vivir bajo techo, bien vestidos, ¿no? Adecuadamente saludables. Todo eso es la soberanía que tienen los padres sobre los hijos. Y Alemania también respetaron su soberanía. Alemania es de los alemanes. Y los alemanes pueden hacer lo que quieran con lo que les pertenece.
Este acuerdo entró en vigor el 15 de marzo de 1991, fecha del depósito de los últimos documentos de ratificación en una ceremonia oficial. Ya, el 15 de marzo el documento dijo muy bien, Alemania se vuelve a unir. Chao muro de Berlín, chao todo, y se vuelve a unir. Según el tratado, la Alemania reunificada podría pertenecer a la OTAN. ¿Se acuerdan que se formaron dos grupos? La OTAN y el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia era liderado por Rusia y la OTAN por Estados Unidos, y sigue siendo liderada por Estados Unidos. Hacia la OTAN pasó a pertenecer a Alemania. ¿Ya? Además, las tropas soviéticas debían retirarse del este de Alemania para finales de 1994. Plenamente, los soviéticos tenían que abandonar Alemania, militarmente. A partir de entonces, tropas alemanas pertenecientes a la OTAN podrían ser estacionadas en los territorios del este de Alemania, pero no fuerzas de otros países. O sea, todos los militares que pertenecen a la OTAN y que apoyaban a Alemania unificada podían poner a sus soldados, pero no los que no pertenecían a la OTAN, ¿ya? Las fuerzas armadas alemanas fueron reducidas a 370,000 integrantes. Ahí sí, se cumplió la reducción de los militares, porque hay que recordar que las dos primeras guerras mundiales las originó Alemania, ¿ya? Alemania los originó. Entonces, temen de que podría ser una posibilidad de una tercera guerra mundial que Alemania lo haga, ¿no? Pero en realidad, muchachos, lo que pasa es que muchos religiosos, estudiosos de la Biblia, dicen, no, una tercera guerra mundial ya no va a ser la guerra, originada por los países de Europa, ni por los países de América, sino por los países asiáticos. Los países asiáticos son dueños de la mayor cantidad de petróleo, de la despensa de petróleo que hay en la tierra. Y por esos países puede ocasionarse una tercera guerra mundial. Y hay constantes guerras en el Medio Oriente por el petróleo, ¿no? Y por los intereses que Estados Unidos y otras potencias mundiales tienen sobre ella. Bueno, esperemos de que la paz llegue a esos países. Un poquito muy difícil, pero es así. Entonces, muchachos, además, Alemania renunció a la posesión de armas nucleares, biológicas y químicas. Fiesta Nacional de Alemania. El Día de la Unidad de Alemania, muchachos. ¿Cuándo es? El Día de la Unidad de Alemania, muchachos. ¿Saben cuándo es? Es el 3 de octubre de 1990. ¿Y saben por qué? ¿Por qué ese día Alemania celebra su unidad o su fiesta de unidad? Sería no fiesta nacional, el Día de la Reunidad de Alemania, ¿no? Pero ellos lo llaman el Día de la Unidad Alemana. Cada 3 de octubre de 1990 ellos celebran esa unidad. El Día de la Unidad Alemana es la fiesta nacional de Alemania y se celebra el 3 de octubre, conmemorando el aniversario de la entrada en vigor de la reunificación alemana en 1990. Desapareció República Federal de Alemania y desapareció República Democrática de Alemania. Ahora solamente es uno solo, una sola Alemania. ¿Ya? Muy bien, señores. El 3 de octubre de 1990 Alemania se reunificó. Y a partir de ahí, muchachos, los alemanes celebran su fiesta nacional. Aquí vemos, ¿ven? Banderas alemanas, en mítines, acá fiesta y jolgorio de los alemanes, características, colores de los alemanes, dorado, rojo y negro, ¿no? Igual como cuando se enfrenta a la selección alemana de fútbol, que ellos tienen estos colores identificados, tal como lo es el Perú, ¿no? En el Perú también nosotros tenemos identificados los colores de rojo y blanco. Ahora una pequeña historia de nuestros colores. Muchos explican, dicen, ¿no?, que el sueño de San Martín se durmió jato loco bajo el árbol y empezó a soñar unas aves llamadas las pariguanas que volaban con alas rojas y pecho blanco. Ay, San Martín dijo en su sueño,
Ahí están los colores de la bandera del Perú. Pero ¿saben qué, muchachos? La verdadera historia de nuestra confección de la bandera peruana, los colores rojo y blanco, derivan de dos países. Querramos o no, derivan de dos países. Primero, estamos hablando de la bandera peruana. Primero, ¿de dónde es San Martín? Argentino. ¿A dónde llegó San Martín primero antes de llegar al Perú? Primero quiso cortar por Bolivia y los Andes bolivianos lo hizo retroceder a Argentina y se fue de frente hacia Chile. Camino más corto para llegar por la costa al Perú. La bandera argentina era blanco, es blanco y celeste, ¿cierto? Blanco y celeste. Cuando llegaron a Chile, entonces ya San Martín llegaba a Chile, entonces vio, ya, independizó Chile. Y Chile alcanza su independencia primero que el Perú. Y Chile tiene una bandera cuyos colores son azulito y rojo. Entonces, como es más rojo, dijo, ya, fácil, vamos a independizar al Perú y su nueva bandera va a ser mezclar la bandera, color de la bandera de Argentina y color de la bandera de Chile. Muy bien, la de como hay rojo, entonces vamos a juntarle rojo de Chile y un poquito de la bandera de Argentina, blanco de Argentina. Entonces ya esa idea ya la traía San Martín al Perú, y cuando se hace la independencia del Perú, se cristaliza su idea de San Martín. Junta un color de la bandera chilena que es rojo y un color de la bandera argentina que es blanco. Datos de los libros de historia del Perú. Pero también hay otra historia que ya les acabo de decir, ¿no? ¿Cuál es? Que nuestra bandera ha sido proyectada por don José de San Martín desde sus sueños, que vio a las pariguanas con alas rojas y pecho blanco, y eso le dio una idea para poder confeccionar nuestra bandera nacional. Ahora en ustedes está investigar estos dos datos. Investiguen, muchachos, no todo se puede dar masticadito. Ahora, con esto cerramos una ligera explicación de lo que es la reunificación alemana, ¿no? Repasando, se desunió por la Segunda Guerra Mundial. 4 países se metieron y se dividieron, pobrecita Alemania. Oye, muchachos, pero Alemania hoy en día es una potencia mundial. Y hay que recordar por qué es una potencia mundial. ¿Saben por qué, muchachos? Porque ahí ocurrió un milagro alemán. ¿Cuál fue el milagro alemán? Que Estados Unidos aplicó una política económica llamada el Plan Marshall. Este Plan Marshall dijo, vamos a repotenciar a Alemania, pero solamente a Alemania federal, la que le correspondía a Estados Unidos. Por eso es que la República Democrática Alemana, sus jóvenes, fueron en busca de Alemania Federal, porque Alemania Federal empezó a crecer con la ayuda de Estados Unidos. Se aplicó el Plan Marshall, denominado económicamente inversión de dinero, millones y millones de dinero fresco a Alemania. Los Estados Unidos invirtieron millones de dólares en Alemania, pensando en hacerlo crecer nuevamente a Alemania para seguir explotándolo. Pero le salió el tiro por la culata, porque al final Alemania consiguió su verdadera independencia, se reunificó y gracias a Estados Unidos consiguió el milagro. Esta es la victoria del país vencido. Algunos le llaman la victoria del país vencido, muchachos. ¿Ya? Entonces, con esto cerramos esta partecita de la explicación de la reunificación alemana. Y ahora, muchachitos, el trabajo de extensión. Con la ayuda del video, y el libro, desarrollar las prácticas de las páginas 71 y 72, ¿ya? Que están en el libro. Acabado su desarrollo, enviar al WhatsApp interno del profesor. No se olviden poner sus datos, grado y colegio, ¿ya, muchachos? Los mapas conceptuales, luego de hacer un resumen, deben ser elaborados en el cuaderno y presentarlos el miércoles 12 de agosto, de 9 a 9:30 am. Eviten enviar en otro horario y fecha. Un abrazo, mis queridos estudiantes. Espero de que sea de mucho provecho la clase impartida por mi persona en esta mañana.
Un abrazo fraterno. Digo mañana porque estoy grabándolo en la mañana para que ustedes estén allá disponible en la tarde, muchachos. Un abrazo fraterno, mis queridos estudiantes.